por internet, en YouTube, en todas las maneras que tenemos disponibles. Amén. Agradezco, como dije, la oportunidad y el honor de poder compartir con ustedes. Y como dije hace unos minutos, me es un honor poder hacerlo en inglés, como acabo de hacerlo ya hace como media hora cuando terminamos. Pero esta clase que voy a dar esta noche es para mí aún más profunda y tengo un gran agradecimiento al Señor de poder hablar con ustedes estos temas que voy a presentarles. Porque hasta no hace mucho tiempo atrás, las cosas que yo voy a hablarles a ustedes, los recursos que están disponibles para nosotros hoy día en español, no existían. Es que no había. Y los hermanos que querían aprender, como vamos a estar enseñándoles, tenían que aprender inglés para entonces poder usar los recursos que habían. Y van a ver lo que estoy hablando en un momento. Así que yo agradezco al Señor por todos ustedes, por darme esta oportunidad a mí de poder servirles y aumentar mi gozo en servirles en el Señor. Amén. Vamos entonces a un repaso de lo que dimos el mes pasado. Déjame minimizar estas ventanillas y vamos al estudio. Hemos hablado de cómo recibir la palabra de Dios, oyéndola, leyéndola y hablándola, que van juntos. Pero el tema de hoy es parte número 2, estudiando la palabra de Dios. En forma de repaso, acuérdese que las metas del estudio son comprensión, o sea, estudiamos para entender, y comunicación, aprendemos para compartir. Uno nunca estudia la Biblia para solamente quedarse con la información uno mismo. Para uno compartirlo, por supuesto, de manera humilde, de manera amorosa, de manera edificativa. Nunca aprendemos para jamás y nunca jactarnos y decir que somos más inteligentes o que no, nunca jamás. El que más aprende, el que aprende bien, más humilde se convierte. Amén. Pero definitivamente lo hacemos para nuestro entendimiento y para poder compartir con otras personas las bendiciones de la palabra de Dios. Hablamos hace 2 semanas atrás que basado en Marcos capítulo 4, los versos que vemos aquí, y otros textos similares en Mateo y en Lucas, vemos que Jesús dio su palabra a todos. Es muy importante saber que el Señor Dios Todopoderoso ha dado su palabra libremente a todos que quieran oír. Es libre y gratis para todos. Es importante eso. En esta ocasión Jesús le habló a la multitud, pero luego dice que Jesús se fue después de hablar a la multitud. Y punto número 2, Jesús no explicó, o sea, no le reveló el significado de su palabra a la multitud. Estos son realidades que no se pueden negar. La palabra es gratis, recibirla, pero entenderla, el Señor no regaló el entendimiento libremente a todos. Dice aquí en estos versículos que los que realmente querían comprender la palabra le preguntaron, fueron al Señor y le dijeron, oímos lo que dijiste, pero ¿qué significa? Y próximo paso, ellos fueron los que recibieron la explicación, no la multitud. Es muy importante saber, último punto, los que no preguntaron se quedaron en ignorancia. Y este es el patrón que el Señor usó siempre. Hablaba en parábolas a la multitud, pero aquellos que se acercaban a él después de su prédica o de su enseñanza, ellos recibían la comprensión. Ellos recibían la plenitud. Hermanos, tan importante es este patrón que estoy hablando, que lo quiero repetir otra vez. Aquí está el resumen. Dios comparte su palabra libremente con todos. Amén. La invitación está abierta. El que quiera oír, que oiga. Pero Él no revela su palabra a todos. No. Solo a los que realmente quieren comprender y hacen lo que sea necesario para recibir
comprensión. Escriban eso en sus notas, memorícese en eso porque es el Dios Todopoderoso siempre ha actuado así. Él mismo dijo algo que no suena muy lindo a nuestros oídos quizás, pero él dijo que no deis a los cerdos las perlas, ¿okay? No deis lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas a los cerdos, porque los cerdos no van a apreciar lo que tienen, van a pisotear las perlas y luego los cerdos te van a atacar. Y eso tiene un significado profundo. El Señor no regala comprensión, revelación, entendimiento a cualquier persona. La persona tiene que mostrar interés, deseo, anhelo de aprender. Y no solamente anhelo para aprender, para poder decir después, yo entiendo. No, es aprender para aplicárselo a la vida, para ser más humilde y para comunicárselo a otros con amor y con humildad. A esas personas el Señor revela su palabra. Mantengan eso en mente en nuestro estudio. Aquí les presento, hermanos, como hablamos en breve hace 2 semanas, pero aquí con lujo de detalle, les presento los 5 pasos de estudio bíblico. No hay alternativa. No se puede estudiar la palabra sin estos 5 pasos. Hay otras formas de estudio, hay otros libros. Pero ninguna de esas cosas pueden reemplazar lo que voy a darles ahora. Y digo eso con toda confianza en el Señor, de que no importa quién le diga a usted nada, estos 5 pasos que voy a presentarles tienen que ser guardados, observados siempre. No se pueden brincar, tiene que seguir uno en su secuencia. Si uno quiere ser un discípulo verdadero, un discípulo dedicado a la obra de aprender y entender, estos 5 pasos hay que seguirlos. Lo dije claro. Vamos. Primer paso en estudiar la palabra. Usted tiene un versículo o unos versos o un capítulo o un tema, sea cual sea la materia que estás estudiando de la Biblia. El primer paso que se tiene que hacer es identificar palabras claves. Fíjese, claves. ¿Qué son palabras claves? Palabras que impactan el significado del verso. En cada párrafo bíblico, en cada sección bíblica, hay palabras que son esenciales para comunicarnos la verdad de Dios que está siendo enseñada en ese verso. Y hay palabras que son palabras de apoyo. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí, una de las palabras claves es amor. Hay que hay que identificar amor como una palabra clave. También hay que identificar la palabra mundo. Dios amó ¿a quién? Dios amó al mundo. Y una vez que identifiquemos palabras claves en ese o cualquier otro versículo, podemos entonces seguir al paso número 2 de los 5 pasos de estudio bíblico. Ese segundo paso es define palabras claves. Una vez que usted busque amor, o que amor es una palabra clave, ¿qué significa la palabra amor? Y aquí, definir es del hebreo, arameo o griego original. Les ruego, no usen el diccionario de la Real Academia Española, no usen el diccionario de inglés o de ningún otro lenguaje que no sea diccionario, sea de hebreo y arameo, que es el lenguaje del Antiguo Testamento, o sea del griego original, que es el Nuevo Testamento. No se pueden usar diccionarios comunes y corrientes. Son diccionarios específicos. Veremos el porqué en un momento, pero sépase que eso es lo que usamos para definir. Si usted se imagina cuánta gente me han dicho a mí, yo no entiendo, en un verso dice que Dios ama al mundo y luego nos dice que no podemos amar al mundo, no entiendo, es porque no han definido la palabra mundo como se debe de definir y por tanto, como no tienen la comprensión, están confusos y luego hay un sinnúmero de problemas por ello. Eso se puede evitar
cuando miramos estos pasos y los seguimos exactamente en sus consecuencias específicas. Paso número 3. Una vez que hemos definido las palabras claves del verso o del capítulo que estamos estudiando o del tema que estamos estudiando, ahora tenemos que contextualizar. Mire, el corazón del estudio, definición y contextualizar. ¿Qué significa contextualizar? Bueno, eso significa, por ejemplo, que hay el versículo que usted está mirando está dentro de un contexto y hay varios contextos que uno tiene que tomar en cuenta cuando está estudiando palabras que están en la Biblia. Si uno no usa del conocimiento de contextualizar, va a llegar a malas interpretaciones. Y mira que hay muchas malas interpretaciones en el mundo, demasiado. Hay contextos así. Hay contextos inmediatos. ¿Qué significa contexto inmediato? Mire, el versículo que usted está estudiando, vamos a suponer Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Okay? Ese verso, el contexto inmediato es el verso 1 y el verso 3, porque son los versos que están más cercanos al verso que usted está estudiando. Eso se llama el contexto inmediato. Uno nunca debe de quedarse solamente en un versículo encerrado e ignorar los versos anteriores y los versos que le siguen. El contexto es esencial. Contexto inmediato, contexto extendido. Ya esos son los versos más lejitos. En este caso serían los restos del verso del capítulo 12 de Romanos. Y los versos que están en el capítulo 11 también. Acordémonos que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Fue escrita como un libro completo. Mucho luego se añadieron los capítulos y los versículos. Por eso es que como somos estudiantes, vamos a estar aprendiendo cómo identificar el contexto inmediato del verso que estamos estudiando y el contexto extendido. ¿Estamos? Esos dos contextos son esencialísimos, demasiado importantes, pero no son los únicos contextos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos estudiando las palabras claves del versículo bíblico que estamos estudiando. Vamos a ver, ¿qué otro contexto hay? Bueno, hay contexto social y contexto histórico. ¿Con eso a qué me refiero? Los versos que nosotros estudiamos de la Biblia fueron escritos en tiempos diferentes de la historia. Y hay factores sociales que los versículos usan para poder comunicar palabra de Dios. Hay datos históricos que tenemos que entender para que podamos ponernos donde estaba la audiencia original y entender lo que ellos entendieron cuando recibieron palabra de Dios. El no tener en cuenta el contexto social e histórico de un verso bíblico conlleva a errores gigantescos. Por ejemplo, yo cuando conocí al Señor a los 14 años, gloria a Dios de edad, a mí se me enseñó sin lugar a duda y como si fuera el propio evangelio que la mujer no se puede cortar el pelo. Punto. Yo era católico romano, yo nunca había escuchado eso en mi vida. Entonces yo pregunté, ¿y dónde dice eso? Y me llevaron a 1 Corintios 11, donde dice que es una vergüenza a la mujer cortarse el cabello y el hombre tener el cabello largo. Y ellos solamente leyeron eso así por encimita. Y miren, hermanos, si una mujer se corta el pelo hasta para cortarse los puntitos, eso era pecado. La sentaban en disciplina, le negaban la Santa Cena. Eso era una transgresión, pecado contra Dios. ¿Cuántas hermanas sufrieron por esa mala interpretación? Pero si se hubiesen tomado el tiempo, sea que nunca lo aprendieron o que nunca lo hicieron, de ir a estudiar el contexto social de 1 Corintios 11,
verían que eso no tiene nada que ver con apuntarse el pelo ni nada que se parezca. Lo hablaremos luego. Solamente quiero que sepa que cuando algo se hace, se interpreta mal y ignoramos la audiencia original y el significado original del significado bíblico y lo arrancamos de su contexto y lo aplicamos a la brava a nuestros días de hoy, hay peligro. Hay daños, hay malas enseñanzas, hay heridas, hay tropiezos, hay confusiones. Eso no se puede hacer. Mire, otro versículo que se usó constantemente, Deuteronomio 22:5, que la mujer no usa ropa de hombre y hombre usa ropa de mujer. A mí se me enseñó blanco y negro. Por esa razón, la mujer no usa pantalones. Punto. Y también se me enseñó que la mujer que usa pantalones está en pecado contra Dios, también era sentada en disciplina, no puede tomar Santa Cena, le quitaban su posición en la iglesia, era un castigo terrible, supuestamente por obedecer a Deuteronomio 22:5, porque el que enseñó eso no tomó tiempo de mirar el contexto social, el contexto histórico. Eso no tiene nada que ver con la mujer usar pantalones. Las mujeres aquellos días no usaban pantalones, hombres tampoco. Y yo me río ahora, pero yo cuando me di cuenta por primera vez de lo falso, de la falsa enseñanza que es eso y del daño que eso ha hecho, eso ya no es causa de reírse, es algo de dar lástima, pena y trágico que tanta hermana ha sufrido, y una lista de prohibiciones sobre las mujeres. Ya ustedes saben, no se pueden pintar la cara porque es como Jezabel, y no pueden usar cadenas de oro, no pueden, eso es una lista de prohibiciones, hermanos. Y casi siempre la mujer es la que sufre más, pero también los hombres tenían sus reglas humanas impuestas basadas en malas interpretaciones de la Biblia que no tomaron en cuenta el contexto social e histórico, y en este curso les estaremos enseñando cómo tomar en cuenta ese contexto tan esencial para poder interpretar correctamente la palabra del Señor. Y también hay contextos doctrinales y hablaremos todos esos puntos uno por uno con lujo de detalle, pero sépase que todo eso es parte del paso número 3 en cómo estudiar la Biblia. Identificar palabras claves, definir palabras claves y contextualizar la palabra de Dios según esos contextos que tenemos ahí por delante. Si seguimos entonces nuestro estudio, ¿cuál es el cuarto paso que hay que tomar? Una vez que uno haya hecho todo ese trabajo, y es trabajo, para estudiar no hay forma de hacerlo rápido, hay que estudiar con tiempo, hay que dedicar su tiempo, sentarse y enfocarse. Cuando uno haya hecho todas las definiciones y el contextualizar, ahora usted puede hacer una conclusión, o sea, basado en tu estudio, ¿qué dice la palabra realmente? Mire, cuando uno está en un estudio bíblico, sea en la iglesia, sea en su casa, no importa dónde sea, la peor pregunta que se puede hacer a un hermano o una hermana en un estudio es: ¿qué significa ese verso para ti? Error número 1. Uno no puede interpretar la Biblia basada en emociones u opiniones personales. Eso no es así. La misma Biblia dice que ella no está para ser interpretada privadamente. El interpretar privadamente ha causado un daño horroroso a través de la historia humana. Cuando han tomado la Biblia, la han malinterpretado y han hecho un gran daño. La conclusión que uno hace se basa en el estudio que hemos hecho según hemos explicado aquí. Y aún ahí no se acaba el proceso, porque una vez que hemos hecho todo esto y hemos hecho una conclusión, ok, entonces basado en lo que he estudiado, este verso significa lo que usted ahora cree. Ahora tiene que tomar el quinto paso, que es confirmar. Ahora confirme su conclusión. ¿Qué significa eso? Verifique tus conclusiones usando fuentes fiables. No me diga usted que el Señor le reveló a usted algo que Él no le ha revelado a nadie en la historia humana. Eso no es así.
El Señor le ha hablado a multitudes de personas y tenemos a nuestra disposición un legado precioso donde podemos confirmar lo que hemos estudiado con personas eruditas, pastores, evangelistas, maestros, maestras, de años, de miles de años, que podemos aprender cómo confirmar nuestras conclusiones con lo que ellos también recibieron. Pero eso no es el primer paso, es el quinto paso, porque aún ahí, en ese legado, han habido personas que han interpretado algunas cosas según sus emociones. Y en este curso le estaremos enseñando cómo verificar tus conclusiones usando fuentes fiables. No vayas a cualquier hermano o hermana de la iglesia. Mire, yo estudié esto, yo aprendí esto. ¿Qué tú crees? Si la persona no ha estudiado, ¿qué va a creer? Te va a dar una interpretación privada. Y puede que concuerda con lo que tú estás diciendo. Puede que vaya en contra de lo que usted está diciendo. Yo he visto gente tal en pelea, en pleito. Eso no significa eso. Y se ponen a pelear cuando la misma Biblia prohíbe ese tipo de contención. Dice que el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Y yo he visto gente que se ponen a luchar. Pero que no, eso no es así. Eso es así. ¿Qué es eso? Eso no es una forma de un discípulo o una discípula de Cristo comportarse. Uno que aprende bien y hace todo esto es humilde. Pero confirmamos estas conclusiones con personas que sabemos que son estudiantes de la Biblia, no con cualquier persona. Y jamás y nunca nos jactamos. Mantengan eso en mente. Ahora, todos estos 5 pasos en este curso que estoy presentándoles son 5 pasos basados en las 2 formas históricas de estudiar la Biblia que les presento ahora por su nombre. Estamos hablando del estudio exegético, se llama exégesis, y el estudio de hermenéutica. Vamos a explicarles otros términos en estos momentos. Cuando hablamos del exégesis, cuando estudiamos la Biblia usando principios, elementos de exégesis, así se pronuncia la palabra. Exégesis es, léelo en voz alta conmigo. Leamos. Análisis de las palabras de la Biblia en su lenguaje original para determinar cómo la audiencia original las entendió. Se dio cuenta que 2 veces mencioné la palabra original. En exégesis queremos aprender cómo la audiencia que primeramente recibió ese mensaje bíblico, cómo ellos entendieron lo que quería decirles a ellos el Espíritu Santo, lo que quiso decir el Señor, el profeta, el apóstol, cuál era el significado original. Y para determinar eso, que hacemos estos pasos de identificar palabras claves y de definir palabras claves. Cuando hacemos eso, estamos haciendo un estudio exegético. Son los primeros 2 pasos, no los podemos intercambiar. Son los primeros 2. Eso es exégesis en su forma más básica, más simple, más directa. Pero también está el estudio de hermenéutica. En otro lado, ¿qué significa hermenéutica? Bueno, vea conmigo, por favor, en voz alta. Dice, interpretación y aplicación correcta de las palabras de la Biblia basada en factores lingüísticos, históricos y culturales. Cuando aplicamos la hermenéutica a nuestro estudio, tenemos que entonces contextualizar y entonces hacer nuestras conclusiones. Así que esas 2 preguntas se aplican a hermenéutica, las primeras 2 se aplican al exégesis. Fíjese que hay que interpretar la Biblia entendiendo esos factores lingüísticos, históricos y culturales, y estaremos compartiendo cada uno de esos factores con ustedes en esta serie. Mire, esto requiere tiempo. Si usted no quiere darle tiempo a estudiar, nunca vas a aprender el significado bíblico correcto. Nunca. Pero créeme que esto vale la pena. Esto vale el tiempo.
aunque sean horas. Y cuando uno comienza así, uno va a tener que dedicar un buen tiempo. A pesar de los años, uno puede hacerlo más rápido porque ya tiene experiencia. Yo cuando comencé me levantaba todos los días a las 6 de la mañana. Me dedicaba 1 hora de oración y 1 hora de estudio, o viceversa. Pero yo tenía que dedicar ese tiempo. Y cuando venía de la escuela, me tiraba de mis rodillas a orar una buena hora y luego me levantaba a estudiar la Biblia y luego hacía mis asignaciones. Hay que dedicar tiempo, energía, enfoque y nada puede estar distrayéndonos. Esto no se hace con la televisión prendida o con ruidos y teléfonos, gente llamándole, hablándole. No, hay que enfocarse. Estamos minando oro y hay que poner todo nuestro esfuerzo en minar, en sacar de la tierra esas piedras preciosas, verdades bíblicas. Y cuando hacemos todo eso y confirmamos nuestras conclusiones, como ya les dije en una ocasión, entonces que podemos permitir que nuestras conclusiones lleguen a la mente y al corazón y nos informen y nos transformen para ser más como el Señor, basado en lo que hemos estudiado. Esos son los pasos, hermanos. Permítame decirles que para el análisis de las palabras de la Biblia, como dije, por favor, no use el diccionario en español ni en inglés. Y aquí es donde han habido grandes diferencias entre estudios de los que hablan inglés y los que hablan español. Fíjese, en inglés existen todos esos recursos, los cuales a través de los años yo compré. Yo me sentaba en mi mesa y ponía todos los libros alrededor mío en el principio y cada cual costaba, vale la pena. 30, 40, 50 dólares, 100 dólares. Uno se acumulaba, sinceramente, una librería, pero a gran costo y vale la pena. Pero en inglés, fíjense, eso es un ejemplar de los muchos recursos que hay en inglés. Pero en español, ¿de qué está vacío? Porque yo cuando comencé a los 14 años no había nada. No así. O habían otras cosas, habían comentarios. Teníamos a Scofield. Es un comentario, la Scofield. Habían los expositores de la escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero recursos como los que acabo de mostrarles, nada. Gracias a Dios que a través de los años, poco a poco, comenzaron a aparecer libros de recursos para ayudar a los que son solamente de hablar español para poder comprender y analizar bien según el lenguaje original de la Biblia. Y aquí les presento 3 recursos que si usted quiere comprarlas, se los recomiendo de todo corazón. Aquí tienes. Tenemos la concordancia de Strong's. Otra vez le explicaremos lo que significa y cómo se usa. Tenemos el diccionario expositivo de Vine. Esto se puede conseguir en línea fácilmente. Y el más recién recurso que yo me gocé cuando lo vi es este. La Biblia de estudio con palabras clave. Estos 3 recursos le dan a usted en español las definiciones originales de las palabras bíblicas. Ahí las tienen. Las pueden comprar si gustan. Se los recomiendo porque siempre es bueno tener un respaldo de libros. Pero gloria a Dios que además de eso, voy a mostrarles aún algo más que pueden ustedes utilizar en su travesía de estudio bíblico. Miren, vamos a este versículo que fue el mensaje que usamos el domingo pasado. 2 Corintios 13, versos 5 y 6. Por favor, léalo conmigo, voz alta. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis que a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Vamos a usar ese versículo y vamos a usar los pasos que estamos aprendiendo en esta noche. Primer paso para entender ese verso, ¿cuál es?
Identifique palabras claves que impactan el significado del verso. Tome un momentito en un papel, mire ese verso. ¿Cuáles son las palabras claves de este verso? Escríbala, por favor. Toma un segundito y si usted está viendo la grabación, pause un momentito y haga lo mismo. Mire este verso y dígame, ¿cuáles son las palabras que impactan el significado del verso? Identifíquelos. Por ejemplo, no ponga la palabra está, no diga menos, no diga mismos, porque esas son palabras de apoyo, no son palabras claves. Hay 3 palabras claves en ese verso. ¿Cuáles son? Por favor, tome un segundito y escríbelo. El tiempo corre en esta noche, pero gloria a Dios que estamos compartiendo juntos. Miren a ver, 3 palabras claves en ese versículo que hemos leído, en esa palabra que hemos leído. ¿Ok? Creo que están escribiendo. No los puedo ver, pero estoy imaginándome que todos ustedes están ahí escribiendo. Ok. Vamos entonces a darle a las palabras. Yo sé que algunos de ustedes quizás no llegaron a las 3, pero vamos a ver si cuántas palabras claves usted pudo identificar. Vamos. La primera palabra que hay que saber lo que es para entender este verso es la palabra examinar. La palabra examinados. La segunda palabra clave es probados. Y la tercera palabra clave es reprobado. Esas son las 3 palabras que tenemos que comprender lo que significan si queremos entender lo que ese verso nos está enseñando. Amén, hermano. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, el próximo paso es definir las palabras claves, ¿right? Del hebreo, arameo y griego. Si usted va a usar los libros que acabamos de mostrarles, este es el punto que usted saca los libros y les voy a enseñar cómo buscar cada palabra en estos libros y aprender. Si usted quiere tomar ese paso, ese camino, está muy bien que lo haga. Así yo aprendí. Y me doy gloria a Dios que aún sé cómo hacerlo. Pero para este curso voy a estar enseñándole cómo usar los libros, porque no tenemos el tiempo suficiente. Pero sí tenemos el tiempo suficiente de presentarles la manera mejor, en mi opinión, porque es gratis. Mira, aquí nada más usted puede gastarse más de $100 fácilmente. Y si lo vas a hacer, gloria a Dios, porque los vale más que eso. Pero hoy día tenemos la bendición en español de 2 lugares en Internet, los cuales van a darles a ustedes los recursos para entender las palabras de la Biblia originalmente y gratis. Estos dos sitios que vemos aquí en la pantalla están a su disposición y van a darle toda la información que los libros van a darle también y gratis. Vamos a usar en esta noche para terminar la primera de los 2 sitios, el primero de los 2 sitios, mejor dicho, logosclogos.com. Usted va a su computadora y usted pone eso en su computadora y le sale, cuando usted busque en su computadora ese sitio, cuando usted hace eso, de repente va a salirle esto. Mírenlo ahí. Bienvenidos a logosclogos.com. ¿Okay? El primer paso es abrirlo ahí. Ahora síganme por favor, que les voy a mostrar paso a paso cómo podemos usar este sitio. Primera página es esta. Ahora, usted ve aquí que dice Biblia interlineal. Una vez que usted haya abierto esta escena en su computadora, ahora usted vaya aquí a este botón que dice Biblia interlineal, agacha, oprima ese botón y va a salirle esto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Fácil. Agacha el botón y ahí sale. Estamos estudiando el versículo en 2 de Corintios. ¿Dónde está 2 de Corintios? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. Nuevo, ahí está. Usted entonces agacha o usted oprime el botón Nuevo Testamento y cuando haces eso,
Miren lo que sale. Aquí está un libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Siga por ahí para abajo buscando hasta que consigas 2 de Corintios. Cuando veas 2 de Corintios, oprima ese botón y cuando lo haces, aquí sale esto. 2 de Corintios 1, verso 1, en Reina Valera del 1960. Ahora, nosotros estamos estudiando 2 de Corintios 13 y verso 5. So, vamos a esta sesión aquí. Ve que dice libro, capítulo y versículo. Aquí. Usted oprima ahí y usted busque 2 de Corintios 13, verso 5. Al tenerlo, oprima ese verso y ahí va a salir entonces, ahí está el versículo, examinaos a vosotros mismos, ahí está el verso que queremos estudiar. Usted ve cómo llegamos ahí. Abrimos, escogimos, pusimos el versículo y ahí está en nuestra pantalla el verso que queremos comprender. Cuando vayamos, y aquí es que ustedes se asustan. Ay, pastor, ¿qué es eso? No se me asuste nadie, porque aquí vamos entonces a examinar esta página en la que se abre cuando usted pone 2 de Corintios 13:5, encima está este verso y por debajo aparece esto. Esta parte aquí, este es el griego del Nuevo Testamento y aquí es que usted va entonces a comenzar a familiarizarse con lo que significa la palabra original. ¿Cuál es la palabra que estamos buscando? Estamos buscando, la primera palabra es examinaos. Busquemos aquí abajito, que aquí está el versículo, y fíjese que aquí, esta palabra aquí en griego, que fue traducida en español, estén poniendo a prueba, esta es la palabra examinaos, aquí. So, ahí está. Esto aquí fue traducido en Reina Valera del 1960. Todo eso fue traducido como examinaos. Pero la palabra original es solamente una palabra en griego. Miren aquí. Aquí en verde. Esa palabra en griego fue traducida literalmente como estén poniendo a prueba o examinaos en Reina Valera, pero no queremos ahora ir a esas definiciones. Estamos buscando la definición original. Una vez que usted haya conseguido la palabra que está buscando, agache, oprima el número. Este número que está aquí, 2985. Cuando usted oprima ese número en su pantalla, lo que va a salir es esto. Míralo ahí. Ahí está la palabra. Ahí está el número 3985. La palabra en griego se pronuncia peirazzo en español. Y aquí vemos cómo se pronuncia, dónde se deriva y cuál es la definición. Y esto es lo que estamos buscando. ¿Qué significa esa palabra? Míralo ahí. Dígalo conmigo. La palabra peirazzo significa probar objetivamente. Es decir, esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar. Todo eso está incluido en la palabra griega que estamos mirando aquí. Palabra original. Como digo, no se me asuste nadie. Paso a paso uno aprende a hacer esto y llega a un punto que esto se hace natural, fácil y fantástico. Sigamos. Más abajito vemos más información, pero ahora entendemos que hemos visto la definición, esfuerzo, escudriñar. Ahora la palabra podemos decir, hemos leído y podemos decir que la palabra peiraizo en griego significa que Pablo nos está diciendo pónganse a prueba, hagan el esfuerzo, escudriñense, incítesen, disciplínense. ¿Por qué? Porque mírenlos aquí, esfuerzo. Pónganse a prueba y está, probar. Hagan el esfuerzo, ahí está la palabra esfuerzo. Escudriñense porque ahí está escudriñar. Incítense, ahí está incitar. Disciplínense porque ahí está disciplinar. Así que podemos decir con confianza que lo que Pablo nos está mandando a hacer cuando en español dice examinaos, la palabra peirazzo es esto: poner a prueba, hacer el esfuerzo, escudriñar, incitar, disciplinar. Pablo nos está invitando a que hagamos un autoexamen de nosotros mismos, una búsqueda personal, que miremos con todo el esfuerzo necesario
para poder determinar cómo estamos en la fe. Acuérdense que aquí dice en la fe. Ese es el contexto, ¿verdad? Hay que probarnos para ver cómo estamos caminando en la fe, cómo está nuestra vida espiritual, nuestra vida en Cristo. Requiere que nos examinemos, que nos probemos, que hagamos todo el esfuerzo para escudriñar cada detalle, para estar seguros que estamos bien en todo delante de la presencia del Señor. Enseñanza profunda, ¿verdad? Bueno, faltan 2 palabras más para poder comprender este texto correctamente. Las palabras probados y reprobados. Les tengo una asignación. Ya estamos terminando, pero quiero que en las 2 semanas que hay entre esta clase y nuestra próxima clase, quiero que usen lo que les acabo de enseñar, usando esos pasos, usando ese sitio de internet. Hagan lo mismo ahora para conseguir la definición de las palabras probados y reprobados. Define estas palabras usando el método que yo acabo de enseñarles. Esta clase está siendo grabada en video. Cuando terminemos voy a procesar el video y estará puesto en Box, también gratis. Pueden bajarla de Box como dentro de media hora que termine la clase y van a poder repasar estos pasos para que puedan entonces usar el mismo método para definir la palabra aprobados y la palabra reprobados. Amén. Con práctica es que se aprende. Así que por favor hágalo. Y también, como son 2 semanas entre medio, yo les di una asignación hace 2 semanas atrás, pero preguntando a algunas personas me di cuenta que no lo habían hecho. Así que lo dejé para esta semana también. Asignación número 1, estas 2 palabras. Defínanlas. Asignación número 2. Define las palabras subrayadas, que son palabras claves en estos versos de 1 de Pedro 1, del 10 al 12. O sea, consíganme por favor el significado de la palabra inquirieron. Usando este método, consígase la definición de indagaron, de escudriñando y de reveló. Usen el sitio que les enseñé y definan todas estas palabras. Y algunos dirán, pastor, ya usted nos dio esas palabras. Sí, la semana pasada. Pero esa es la lección. Que aunque yo se las di hasta cierto punto, tienen que poner a prueba lo que han recibido. Mire que el apóstol Pablo les enseñó a los cristianos en un lugar llamado Berea, allá en Asia Menor. Y dice la Biblia que los de Berea eran gente más noble que otras personas porque ellos iban a sus casas para estudiar lo que Pablo les habían enseñado para verificar que estaban aprendiendo la verdad. Así que quiero que ustedes hagan su propio estudio de estas palabras. Y en 2 semanas comenzaremos con las palabras en Corintios 13 y con las palabras aquí en 1 de Pedro. Así que ahí están sus asignaciones. Y aquí puedo dejar entonces la clase de hoy. Déjame ver con quién estamos unidos. Tenemos aquí un grupo de personas, 9 personas contándome gloria a Dios por todos ustedes. Amén. Si les fue de bendición este estudio, pueden tocar el botoncito del micrófono y déjenme oír si recibieron esto con bendición. Amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuánto me gusta? ¿Cuánto me gusta? No se me asusten, La palabra, hay que estudiar y así es que se hace. ¿Eh? pastor, ¿cuál es la palabra que no pude copiar bien? La palabra, buscar la palabra probado, ¿y cuál era la otra? Era Probado. probados y reprobados. Y reprobado. Okay. Y todas estas notas, Era de Corinto. pero también todo está libre, disponible para todos ustedes gratis. Lo pueden bajar de Box para poder todo lo que yo acabo de decir está grabado. Sí, vamos a tener que hacerlo. Todo para Sí, hay ustedes. que darle rewind porque es mucho para copiar. Estaba copiando bastante, pero me quedé al último. Dentro de media hora. Mire, pastor, este no me dejaba copiar. Mira este que está aquí. Brincándome encima y no me dejaba quieta.